¿Cómo les va? Un gusto para mí estar con ustedes en este taller virtual de ultrasonido diafragmático. Quien les habla, el asistente de cátedra, doctor Emiliano Landín. Yo pertenezco al Departamento de Cátedra de Anestesiología de la Universidad de la República y voy a estar con ustedes en estos minutos donde vamos a ver algunos conceptos para valorar la función diafragmática por ultrasonido. ¿Por qué saber valorar la función diafragmática con ultrasonido? Como sabemos, los bloqueos de plexo braquial, sobre todo por encima de la clavícula, especialmente el interescalénico, tienen riesgo de bloquear el nervio frénico y generar una parálisis diafragmática ipsilateral. Esto pone al paciente en riesgo de una complicación de parálisis diafragmática y es importante conocer este diagnóstico, que es complicación de nuestra técnica. Además, recordamos que ciertos pacientes pueden tener disfunción diafragmática previas. A modo de ejemplo, algunas series muestran 6 a 7% de incidencia de un bloqueo o una parálisis hemidiafragmática en pacientes asintomáticos previamente, y todos aquellos pacientes que por algún motivo sospechemos que puedan tener una parálisis diafragmática. En esos casos, esta herramienta nos va a ser de suma utilidad. Comenzamos observando una fotografía del tórax de nuestro modelo del día de hoy para el taller. Antes que nada, decirles que la posición para escanear el diafragma es controvertida. No hay una evidencia de que una posición sea mejor que la otra para poder valorar la excursión diafragmática. Si bien el paciente sentado presenta más excursión diafragmática, muchas veces esto puede complicar el escaneo, ya que el diafragma excursione más, complica más seguirlo con ultrasonido. Por lo tanto, algunos trabajos muestran que escanear el diafragma en supino aumenta la reproducibilidad del escaneo. Los reparos o reperes anatómicos que vamos a utilizar en una proyección en superficie serán desde un lateral la línea axilar anterior, media y posterior, y en una vista anterior o frontal tomaremos como referencia la línea medioclavicular, los rebordes costales, y por aquí les muestro una proyección del diafragma en superficie desde una vista lateral y desde una vista frontal, ¿sí? Eso sería una proyección del diafragma durante una expiración tranquila aproximadamente. Lo que va a pasar que el diafragma va a generar una contracción muscular que generará el descenso diafragmático, aumentando la capacidad de ambos hemitórax y generando la ventilación. El trabajo diafragmático va a generar la contracción muscular, engrosamiento de la porción muscular del diafragma y a su vez desplazamiento. Y nosotros podemos explorar la función diafragmática a través de estos dos componentes, midiendo el engrosamiento diafragmático y midiendo el desplazamiento o excursión diafragmática. Vemos aquí las sondas de ultrasonido que vamos a utilizar. Preferiremos las sondas lineales para escanear la zona de aposición diafragmática, que es aquella porción muscular que encontraremos sobre la cara interna de la pared torácica, y la fracción será la que preferiremos para medir la fracción de engrosamiento, como luego veremos. Y la sonda convexa o microconvex es la que nos será de utilidad para escanear la excursión diafragmática desde distintas ventanas, como lo observaremos posteriormente. Y comenzamos el escaneo. Vamos a realizar un escaneo con la sonda lineal de la región de aposición. Primero lo vamos a ver del lado derecho del ejemplo. Por aquí tenemos a nuestro operador. Observe la ergonomía, el operador de frente a la pantalla del ecógrafo. Es importante esto para estar cómodo. Comenzamos la exploración. Por allí ven un corte transversal de ambas costillas, la pleura en el medio y varias líneas A que marcan que eso es el pulmón, ¿sí? Lo que vamos a ir a buscar es la zona en la cual el pulmón se superpone, la zona de cambio entre el pulmón y el hígado, deslizando entre el octavo y el 10º espacio intercostal hasta encontrar la parte donde el pulmón está de un lado y el hígado, que es lo que ustedes ven venir, hipocogénico, del otro lado. Sobre el hígado van a encontrar el diafragma, como ahora veremos. En esta imagen no se ve tan claramente, pero el diafragma se va a ver como una fina capa hipocogénica
con dos cubiertas hiperecogénicas, que la más superficial correspondería a la pleura y la más profunda en este caso correspondería al peritoneo. Observamos lo mismo aquí, un corte transversal de ambas costillas, ahí está el pulmón, el hígado viniendo con una capa superficial muscular, con dos capas hiperecogénicas, una la pleura, otra el peritoneo, como vemos aquí, pleura, peritoneo, lo que está en el medio es el diafragma. Entonces, en este escaneo de la zona de aposición diafragmática podemos medir la fracción de engrosamiento diafragmático, que nos habla de la función diafragmática. El engrosamiento diafragmático se mide. Una de las mediciones se realiza en expiración máxima y otra de las mediciones se realiza en inspiración máxima, capacidad vital. Por ahí tenemos la medición de la expiración máxima, 0,2 centímetros. Pedimos al paciente que inspire profundo y medimos el máximo grosor diafragmático, desde la pleura hasta el peritoneo. Ahí nos da 0,4 centímetros. La fracción de engrosamiento diafragmático se mide. En este caso está bien, porque nos da un 50%. Siempre que dé más de 20%, es una fracción de engrosamiento adecuada. Ese diafragma probablemente tenga una función adecuada. ¿Cómo lo medimos? Fracción de engrosamiento es el grosor tele inspiratorio menos el grosor tele expiratorio sobre el expiratorio por 100. Aquí les coloco de vuelta la ecuación para que la tengan presente y hablamos de algunos conceptos de la fracción de engrosamiento. Primero, muchas veces puede pasar que el diafragma en inspiración máxima se escape, o sea, vaya a más caudal que el espacio intercostal en el que nos encontramos. Lo perdemos, se nos interpone el pulmón y el diafragma va más abajo. En ese caso debemos deslizar nuestra sonda de ultrasonido hacia caudal, al espacio intercostal más caudal, más distal. Otro elemento a tener en cuenta es que si bien lo normal es mayor al 20%, la fracción de engrosamiento tiene una gran variabilidad. En general ronda entre el 30 y el 50%, incluso los individuos sanos. Entonces, y va a variar dependiendo la zona en donde yo escanee el diafragma, en qué espacio intercostal lo haya encontrado y en qué altura, en qué línea axilar, digamos, lo haya escaneado. Por lo tanto, es importante dos cosas. Uno, marcar la zona en piel donde realicé el escaneo para luego controlarlo en el mismo lugar y no tener variabilidad de mediciones. Y por otro lado es que necesitaría conocer un valor basal de este paciente para poder decir si esa medición es normal o no, o si se vio afectada o no, por ejemplo, por un bloqueo frénico. Porque un paciente puede tener una fracción de engrosamiento de un 50%, bloquear el nervio frénico, pasar a tener un 25%, que parece ser normal porque es mayor a 20, pero en ese paciente hay un compromiso de ese hemidiafragma. Por último, respecto a la fracción de engrosamiento, quiero recordarles que el engrosamiento diafragmático no es lineal durante una inspiración. Desde la capacidad residual funcional hasta un mesoinspiratorio, el aumento, el engrosamiento diafragmático es más bien mínimo, y la mayor parte del engrosamiento ocurre desde el mesoinspiratorio hasta en la inspiración total o teleinspiración. Por lo tanto, es importante que el paciente realice un esfuerzo inspiratorio a capacidad vital para poder medirlo correctamente. Vemos aquí la exploración con sonda convexa. Nos va a servir sobre todo para explorar la excursión diafragmática. Vamos a tener dos ventanas, una anterior y una lateral. Comenzamos con una ventana anterior, como ven aquí, del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí estamos del lado derecho, a través de la visualización del hígado. Lo usamos como ventana ecogénica para visualizar el diafragma, que lo ven en profundidad. Ven el hígado más bien hipoecogénico con una cubierta hiperecogénica que corresponde al diafragma. Del lado izquierdo siempre va a ser más complicado, la ventana esplénica es más difícil de ubicar, en general está más lateral, sobre la línea axilar, generalmente sobre la línea axilar anterior, entre la línea axilar anterior y la línea medioclavicular. Ahora vamos a observar esto más cercano para que lo puedan observar correctamente. Una vez encontramos la imagen del diafragma, podremos valorar su excursión, como lo veremos más adelante. Aquí observan
un escaneo más cercano para que lo vean más correctamente. Pedimos al paciente que inspire en una expiración tranquila con un modo M. El modo M, recuerden que el cursor del modo M debe estar perpendicular a la zona que se mueve del diafragma. Y lo que vamos a ver es este patrón de ondulaciones que corresponden a la excursión de ese diafragma, que luego vamos a ir a medir, como ya veremos. Por aquí vemos el escaneo de la ventana esplénica. Como ven, es más difícil. Ven que se superponen regiones hipocogénicas que corresponden probablemente al colon, aire en el colon, y se superpone el pulmón. Es una ventana más difícil de conseguir y más difícil valorar la excursión diafragmática del lado izquierdo. Observamos ahora el escaneo con sonda convexa desde una ventana lateral. Lo que vamos a hacer es situarnos en la línea medio axilar, octavo décimo espacio intercostal, y buscamos el hígado. A través de una ventana con el hígado, sí, con la sonda colocada desde una oblicuidad que nos permita ingresar en el espacio intercostal y no tener aposición de las costillas. Así vemos el hígado completamente y la cubierta que lo rodea, que es el diafragma. Por ahí lo ven, lo vamos a ver más claramente ahora, pero lo más superficial sería el diafragma de la zona de aposición, luego la zona media, lo que está en el medio, y lo más profundo es el diafragma posterior, que es el que tiene mayor movilidad. El diafragma posterior presenta un 30% de mayor movilidad que los demás sectores. Es un poco más difícil medir la excursión diafragmática desde esta ventana. La mayor utilidad que tiene utilizar esta ventana lateral es para visualizar varios sectores del diafragma en caso de que estemos buscando, por ejemplo, no es lo que se aplica en este caso, pero alguna lesión diafragmática, porque nos permite una valoración de mayor extensión de ese diafragma. Observamos aquí la medición de excursión diafragmática con un modo M a través de una ventana anterior. El primer video que observan es la ventana esplénica, el movimiento del diafragma derecho a capacidad vital. Como ven, es un movimiento lento pero con buena excursión. Este otro video es una excursión del diafragma izquierdo a través de una ventana esplénica. Como ven, hay superposición de pulmón y de colon. Es más difícil de valorar la excursión diafragmática de este lado, pero uno puede ver por lo menos que el diafragma izquierdo está excursionando y por lo menos no tenemos una parálisis diafragmática que no permita excursión. Por aquí vemos una maniobra de ventilación tranquila que se sigue de un esnifeo voluntario, que ahora lo vamos a ver, y por aquí vemos una excursión diafragmática a ventilación tranquila del diafragma derecho. Lo que les quiero mostrar con esto es que nosotros debemos valorar la excursión diafragmática en 3 patrones distintos de ventilación, porque se puede afectar la excursión diafragmática en una respiración profunda, pero en una respiración tranquila seguir estando normal. Para detectar alteración debemos valorar 3 momentos: ventilación tranquila, ventilación a capacidad vital y el esnifeo voluntario. Aquí vemos un escaneo de el esnifeo voluntario. El esnifeo sirve para valorar la potencia diafragmática. Se le pide al paciente que realice inspiraciones rápidas y a potencia, como un olfateo o esnifeo. Eso genera en el diafragma una contracción rápida y de potencia que nos permite valorar otro elemento de funcionalidad diafragmática, que es la potencia, que ahora vamos a ver cómo se mide. Por aquí vemos varias imágenes de un modo M de diferentes esnifeos, y ahora les vamos a mostrar cómo se mide. Comenzamos observando la medición de la excursión diafragmática derecha a través de una ventana hepática. Por aquí ven que en el modo M el eje de la X corresponde al tiempo y el eje de la Y a la excursión o a los centímetros. Colocamos measure, medimos con un marcador desde la posición de reposo hacia la inspiración máxima. Esto en este caso nos da 2,16 centímetros de excursión. Para ver la normalidad de la excursión hay diferentes tablas, diferentes trabajos que miden los valores normales. Este es un trabajo de Busage del 2021 que se midió en más de 500 pacientes sanos, hombres y mujeres, y se plantea
la tabla de normalidad. En este caso, en 2,16 centímetros vamos a hombre, en este caso nuestro modelo es un hombre, en respiración tranquila, y lo que observamos es que lo normal es 1,9 más menos 0,5, o sea que estamos en una excursión correcta para este diafragma. Valoramos ahora el movimiento de esnifeo de ese diafragma. Lo que observamos es lo mismo, distancia-tiempo. En este caso lo que vamos a ir a medir va a ser la pendiente de ese movimiento, que nos habla de la potencia diafragmática, la velocidad de contracción muscular, nos habla de la potencia de funcionalidad diafragmática, y es otro parámetro que nos sirve como complementario para valorar. Acá nos da 4,75 centímetros por segundo. Si vamos a buscar eso en las tablas que decíamos de Busage, lo que observamos es que para un hombre en esnifeo voluntario la velocidad debería ser 12 más menos 4,9. O sea que estamos por debajo, hay una baja en la potencia de SM diafragma, lo que nos puede estar hablando de una disfunción de SM diafragma. Por lo tanto, si bien puede ser normal el valor del engrosamiento o fracción de engrosamiento, puede ser normal la excursión en respiración tranquila e incluso la excursión en maniobras de capacidad vital, podemos llegar a ver una disfunción de ese diafragma valorando la potencia diafragmática a través del esnifeo. Eso fue todo. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo al mail que les dejo en la pantalla. Saludos.